Hola amigos y amigas, soy Rubén de Masai Adventures Channel y esta vez les traigo el Castillo de Gala en Púbol, una de las obras del Triángulo de Dalí, famoso artista del surrealismo, representante de este movimiento en el mundo español. Si quieres saber todo sobre este interesante lugar, acompáñame hasta el final. Púbol en general es una pequeña población de la provincia de Girona donde prácticamente se encuentra ubicada toda la obra de Dalí. Incluso el triángulo daliniano se encuentra específicamente en esta provincia. Es prácticamente imprescindible venir a este lugar si quieres verlo. Se encuentra fuera de Barcelona, aproximadamente como a hora y media en vehículo automotor. Hay diversas opciones para llegar. Sin embargo, una de las mejores es llegar a estas plazas de aparcamiento que se encuentran muy cerca de lo que es el casco histórico urbano de la población de Púbol, en la que también hay otros patrimonios interesantes como la iglesia de la población que tienen, bueno, patrimonio histórico y artístico de interés, que incluso llegó a tener ciertas vicisitudes durante la Guerra Civil Española, dentro de todas las cosas que puedes hacer en este lugar. Sin embargo, hoy vamos a hablar concretamente de la obra de Dalí dedicada a su mujer, una de las obras materiales más románticas que pueden existir, que es el hecho de que un hombre dedique una obra especialmente a su mujer. Dejamos el vehículo aquí y vamos recorriendo las calles del pueblo hasta ir llegando al castillo de Púbol. A medida que vamos haciendo el recorrido, les voy contando un poco la historia de este lugar que vamos a visitar hoy, que es realmente una historia romántica, cargada bueno, del más estilo romántico antiguo, en el sentido de que Dalí dedicó este lugar a su esposa Gala y en la que incluso hizo un mausoleo para ser enterrados los dos en el momento de su muerte. Calles cargadas de un ambiente antiguo, medieval. La historia del castillo de Púbol está muy relacionada con toda la obra artística desarrollada por Salvador Dalí a lo largo de toda su carrera y que forma parte del famoso triángulo daliniano, es decir, las tres obras más importantes que se considera que existen para entender la obra de Dalí, que vienen a ser la mayoría de ellas ubicadas en Figueras, su población natal. Después tenemos una en Portlligat, cerca de Cadaqués, y después tenemos esta, que es realmente un homenaje a su mujer, con la que tuvo una muy larga relación, muy liberal para la época en que esto ocurrió, a principios del siglo XX, y que permanecería así hasta la época de la muerte de Gala, que fue en el año 1982. Y bien, y en general, ¿quién era Gala? ¿Quién era esta mujer que estaba tras bastidores, digámoslo así, dentro de la vida de Dalí? Se sabe que ella realmente era una inmigrante rusa a la que Dalí conoció en su época de juventud, que en su momento tenía otra relación. Acabaron los dos enamorándose y compartiendo el resto de su vida hasta su muerte. En general, Dalí hacía bastante culto, bastante homenaje a su mujer. Sin duda la quería bastante. Es algo que no se puede negar, hasta el punto de protagonizar una de las historias más románticas, que es la que vamos a enseñar hoy, que es la dedicación de un lugar como es un castillo medieval en honor a su mujer. Aquí cerca tenemos una panorámica del castillo, que realmente viene a ser un diseño de una masía catalana, prácticamente. El pueblo tiene un aire medieval indudable y a mí, lo siento mucho, pero es que me vuelven loco los michis. A mí me encantan los gatos. A ver, oh, y te he espantado o espantada. Me parece que tú estás preñada, puede ser. A ver. Ay, para que no te asustes tanto, a ver. Pues sí, ahí te tenemos, para la posteridad.
El lugar está construido sobre una antigua propiedad señorial y que en su momento se encontraba bastante deteriorada. El lugar está relativamente frecuentado para lo que viene a ser la capacidad del lugar, así que lo recomendable es iniciar la visita por los jardines y patios exteriores, como estamos haciendo. Este lugar se trata de prácticamente un homenaje de Dalí a su mujer, el cual le acabó obsequiando este lugar. Y se trata de un lugar que ella aceptó como obsequio a condición de que él pudiera visitarla siempre bajo la condición de que se hiciera formalmente y por escrito. Este se convertiría en el refugio de su mujer hasta su muerte en 1982. Fue el lugar en el que murió y en el que, por cierto, está el mausoleo de su enterramiento. El artista no acabó enterrado con su mujer, sino que fue enterrado en el lugar de su muerte en 1989. Como ves, el lugar tiene réplicas, por ejemplo, de la Fuente de los Leones, de la Alhambra de Granada, lo cual llama bastante la atención, ¿eh? Mira lo que tenemos aquí. Tenemos un Mishi disfrutando de los jardines de gala en Púbol. El momento en el que Dalí adquirió esta propiedad se encontraba bastante deteriorada, especialmente los exteriores. Dalí hábilmente aprovecharía estos defectos, digamos, de la propiedad para generar una obra de arte única. Se trata de un lugar en el que Dalí también debía ser enterrado junto a su mujer. El mausoleo había sido diseñado específicamente para esto. Sin embargo, esto no acabó siendo así. Dalí acabó muriendo en 1989, fuera de Púbol ya, con su salud bastante deteriorada, y su lugar de enterramiento sería distinto al de su mujer, cuyo mausoleo sigue estando aquí en el castillo de Púbol. Su obra en el movimiento surrealista llegó a ser, aunque apreciada, se consideró que él no formaba parte del movimiento. En algún momento fue muy criticado por su decisión de vivir en España en época de Franco y llegó a ser apartado del movimiento. Por lo que él llegaría a decir que él, Dalí, era la personificación del surrealismo. Dentro, digamos, las excentricidades que he podido apreciar de este famoso artista catalán, se encuentra, bueno, el hecho de tener alguna fotografía con un oso hormiguero paseado con collar por el metro de Barcelona, que se puede apreciar la estatua esa del fondo, y su particular mostacho, que se dice fue una adaptación suya de el mostacho del pintor español Velázquez, ya que, digamos, Dalí tenía una manera muy particular de entender el mundo, el arte y las cosas. Como digo, Dalí, realmente yo considero que era muy Dalí. Sin embargo, la visita del castillo de Púbol no se limita solamente a estos jardines exteriores. También hay un interior bastante interesante y que, sin duda, vamos a ver. Vamos a ello. La propiedad en sí tenía orígenes incluso medievales. Es una propiedad que, bueno, se tardó un tiempo en restaurar, pero que sin duda, como pueden ver, está en una zona que es de una increíble belleza.
Traspasados los jardines, uno acaba llegando a un patio central, alrededor del cual se articula toda la propiedad, todo el conjunto, en el que se puede ver el garaje y los coches que utilizaba Dalí y su mujer. Véanse los detalles del garaje, en el que se exponen algunos de los vehículos. El Principado de Mónaco está matriculado este vehículo. Con el cojín en el que se sentaba la mujer. Carruajes de caballos. Recordemos que la vida de los dos se desarrolló a principios del siglo XX, así que encontrarás una combinación junto a la tienda de souvenirs. En la que en todo el conjunto se puede apreciar cómo Dalí, aquí hay una foto de cómo se utilizaba el carruaje que está expuesto aquí, cómo Dalí aprovechó los teóricos defectos que tenía la propiedad para convertirla en la obra de arte que, como pueden ver, es muy visitada principalmente por turistas extranjeros. Estoy escuchando mucho neerlandés, hay mucho turista holandés ahora mismo, algunos norteamericanos también. Y se trata de un lugar que puedes visitar prácticamente a lo largo de todo el año. Es de ese tipo de turismo que prácticamente se puede hacer en cualquier época del año y que no es estacional. Por lo tanto, si te gusta el arte, puedes venir incluso en fechas en las que hay baja demanda turística en materia de alojamiento. Vamos a curiosear un poco el interior. En general están bastante cuidados en el detalle. A ver si consigo. El impuesto municipal sobre circulación de vehículos, 5 pesetas de 1974. Interior maravilloso, sin duda, donde se conserva el estilo original de la propiedad con todo esto. Las estancias en general son bastante interesantes. Aquí tenemos la zona de la chimenea. Tenemos detalles de la bañera tocador, mira. Es increíble. Tenemos imágenes de gala. Existen incluso exposiciones temporales de Gala y Dalí. Ahora vamos a la cocina. A curiosar un poco las marcas que usaba. Una cocina Fagor.
curioso todo. Con increíbles vistas al jardín. Telefonillo. La mesa para los dos. Increíble. Sin embargo, falta todavía la parte que es el mausoleo, la tumba de Gala. Donde hay un gran piano que ni Gala ni Dalí sabían tocarlo, pero bueno, para los invitados. Haces esta pequeña bajada. Hasta llegar aquí. Y como puedes ver, aquí hay dos sepulturas, ya que en principio Dalí tenía que ser enterrado aquí con su mujer. El mausoleo fue diseñado para 2 personas. Sin embargo, por una serie de circunstancias y motivos, esto no acabó siendo así. Y esto viene a ser todo sobre el castillo de Gala en Púbol, dentro de los reportajes que hacemos de la serie de Dalí. Y si te ha gustado este video, por favor, dame un like, suscríbete al canal, compártelo y apóyalo en redes sociales.